Invocamos a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy noche de lunes nos ponemos en tu presencia y yo quiero alabarte y glorificarte, porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Hoy, segundo lunes de Cuaresma, nos ponemos en tu presencia. Y yo, Señor, quiero ser humilde como el publicano en el templo y pedirte perdón, Señor, por todos mis pecados, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Perdóname, Señor, por esas cosas malas que hice y aquellas buenas que pudiendo hacerlas, no las hice. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y nosotros sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros, contentísimo de que podamos encontrarnos contigo, con tu palabra, con tu amor, que invirtamos nuestra vida de esta forma. Nosotros, Señor, traemos las tinajas, traemos el agua, pero solamente tú puedes transformarlo en vino. Solamente tú puedes hacer que esta catequesis sea más que una catequesis y sea un encuentro contigo, cara a cara, de ojos abiertos y corazón ardiente. Para eso, Señor, te pido que yo decrezca y que tú crezcas en mí. Que puedas ir tú por delante, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia. En algunos el 30, en otros el 60, en otros el 100%, Señor. Frutos de amor que permanezcan en aquellos que los reciben. En este momento, Señor, deposito en tus manos cada pedido de oración que recibimos y las intenciones que cada uno de los que estamos participando traemos en el corazón. En este momento, Señor, soltamos aquella situación que aprieta nuestro corazón, aquello que nos roba la paz, aquello que nos preocupa. En este momento lo soltamos. Lo colocamos en tus manos, junto con nuestras alegrías, nuestras bendiciones, nuestras familias, Señor, nuestros proyectos, todo lo que tenemos, porque sabemos que no existe lugar mejor que tus manos y porque tú todo lo recoges con alegría y se lo entregas al Padre para que Él nos conceda a cada uno esa gracia que estamos necesitando, a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Glorias y alabanzas sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Invocamos todos juntos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, queridos hermanos, quiero pedirles en este ambiente de oración que ustedes puedan evangelizar. Eso pueden hacerlo a través de compartir esta transmisión. Si lo recibieron por WhatsApp, por Facebook, retransmítanlo. En este momento ustedes pueden llevar al Señor y su palabra
a todos esos corazones sedientos que están cerca de ustedes, o tal vez a kilómetros de distancia. Sin embargo, yo les animo a evangelizar en este momento. Una vez que ya hayan compartido, quiero pedirles un favor más. Quiero pedirles que en un momento de silencio puedan interceder por mí ante el Padre, para que todo lo que transmita sea su voluntad con las palabras del Hijo y que sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en ustedes y en mí también. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos. El tema que vamos a ver hoy va a ser la unción de Jesús y la entrada triunfal de Jesús. Sin embargo, vamos a tener una breve introducción. Vamos a ver como primera lectura, vamos a ver la tercera carta de San Juan. Hoy vamos a ver los versículos del 13 al 15. Voy a actualizar esto aquí. Del 13 al 15. Hoy vamos a terminar esta primera carta de San Juan. Así que, como ya saben, estas cartas de San Juan son 3. En la primera carta teníamos 5 capítulos y en esta segunda y tercera carta solamente un capítulo cada uno. Por esa razón, por esa extensión breve que tienen la segunda y la tercera, esas son conocidas como las cartas menores. Hoy vamos a terminar la última carta de San Juan. Y en esta carta habíamos visto que estaba dirigida a un cristiano llamado Gayo, de las primeras comunidades. Probablemente fue enviada a través de Demetrio, probablemente a él se le entregó esta carta para que pueda remitirla a Gayo, y había ciertos puntos que tenía en cuenta San Juan. Si quieren repasar, pueden acceder a las catequesis anteriores, se encuentran disponibles en YouTube. Hoy vamos a ver solamente los últimos 3 versículos, los versículos del 13 al 15. Bien. Para los que tengan su Biblia latinoamericana, revisión 2005 de letra grande, así como la mía, está en la página 578. Tendría muchas cosas más que decirte, pero no quiero hacerlo por escrito con tinta y pluma. Espero verte pronto y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Te saludan tus amigos. Saluda a los nuestros, a cada uno en particular. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estas cartas las escribe San Juan al final del siglo I, es decir, entre el año 90 y el año 100 después de Cristo aproximadamente. Y entonces ahí nosotros nos damos cuenta de que habían ya ciertas dificultades, ciertas situaciones que vivía la iglesia en aquel entonces, como ciertas enseñanzas de Jesús
se veían distorsionadas, como ciertos pensamientos que tenían sobre Jesús se veían distorsionados, cambiados. Entonces, es por eso que nosotros estamos leyendo que San Juan da indicaciones al respecto, de que existe una doctrina que es verdadera, que es sana, que es santa. Y nos llamaba a poder imitar lo bueno y dejar de lado lo malo. Y que de esa forma se refleja en nosotros la gloria de Dios, en la medida en la que nosotros actuamos como hijos suyos. Y en este momento San Juan se despide diciendo: tendría muchas cosas más que decirte, pero no quiero hacerlo por escrito, con tinta y pluma. Bueno, en aquel entonces todavía no existían los celulares, no existía el WhatsApp, entonces la forma de escribirse era a través de era a través de cartas. Sin embargo, desde aquí ya nosotros podemos ver la importancia de esa presencialidad, de ese cara a cara, de ese compartir íntimo entre las personas. Y eso no es algo que nosotros digamos, no, eso era de antes. No, cuando nosotros miramos la pirámide de necesidades, hay un psicólogo que se llama Abraham Maslow. Él en su pirámide, él va citando cuáles son las necesidades que tenemos. Y él cita 5 categorías. La primera es la necesidad fisiológica, es decir, las necesidades del cuerpo: comer, irse al baño, etc. Después la siguiente es la de seguridad, de sentirnos seguros. Y así va subiendo hasta que en el 4.º peldaño es necesaria esa relación humana, esa relación cercana cara a cara. Y eso mismo es lo que ya leemos en este documento que tiene 2000 años. Y dice: tendría muchas cosas más que decirte, pero no quiero hacerlo por escrito, con tinta y pluma. Espero verte pronto. Y esta carta la escribió San Juan para una comunidad hace 2000 años. Sin embargo, hoy esta carta va dirigida a nosotros. Va dirigida a vos y a mí. Y también nos dice que quiere vernos pronto y que quiere hablarnos cara a cara. Es decir, San Juan quiere que nosotros lleguemos al cielo, hermanos. Que podamos triunfar en esta vida y llegar a esa vida eterna. O llegar a ocupar ese lugar que Dios tiene reservado para nosotros desde el inicio de los tiempos. Y para eso solamente debemos acoger la salvación que Cristo ya consiguió para nosotros. ¿Y eso qué significa? Esforzarnos por amarle, por serle fiel, por cumplir sus mandamientos y evitar todo aquello que nos corrompa, es decir, cualquier pecado. Y entonces, así como San Juan quiere vernos, yo también quiero verles a ustedes. Me gustaría poder organizar algún encuentro y poder compartir cara a cara, que ustedes puedan hacer sus preguntas, sus comentarios, que puedan opinar al respecto y de esa forma poder también generar una comunidad aún más sólida. Y qué importante que nosotros hoy podamos acoger esto, que podamos acoger que es importante estar con nuestros amigos. Qué importante es estar con nuestra familia. Muchas veces solamente nos comunicamos por teléfono. Sin embargo, qué necesaria es esta unión cara a cara. Entonces valoremos esta unión y procuremos en la medida de todo lo posible vernos. Y que esos momentos cara a cara podamos disfrutarlos. Que podamos vivirlos a plenitud. Sin distracciones, sin televisión, sin Instagram, sin Spotify, sin el teléfono, sin la televisión. Cara a cara, corazón a corazón. Y así podamos llevar ese amor que nosotros recibimos de Dios a todos los lugares a donde nos encontramos. Y finalmente se despide diciendo: la paz sea contigo, la paz sea contigo. Es decir, shalom. Esa palabra está en hebreo, shalom, que significa la paz sea contigo. Cuando nosotros vemos que dice al respecto la Biblia Navarra, nos dice: la paz esté contigo, shalom, es el saludo habitual en hebreo que los apóstoles continúan utilizando en sus cartas, dándole un sentido cristiano. Es decir, ese saludo que se daban los hebreos, ese pueblo judío,
también los cristianos seguimos utilizando. Inclusive hoy en día hay una comunidad católica que se llama Shalom, justamente buscando ser ese instrumento de paz que lleve al Señor esa paz que tanto necesita el mundo. La paz esté contigo, saludo hebreo, que los cristianos le dieron un nuevo sentido. ¿Por qué? Porque ya no es solamente la paz del Padre, sino que es la paz del Hijo también. Y Jesús nos dice en el Evangelio de Juan, yo les doy mi paz, ni angustias ni miedos. Esa es la paz que Dios nos desea. Es decir, no esa paz aparente, que es una paz en donde es solamente la ausencia de conflictos, sino que una paz en donde no haya angustias ni miedos. Es decir, donde nosotros podamos seguir la voluntad de Dios, cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas sin temor y sin miedo. Es decir, con coraje y con alegría. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y evidentemente eso va a traer conflictos. Sin embargo, nosotros sabemos en quién pusimos nuestra confianza. Y sabemos de que Él tiene el poder para guardar esa misión que nos confió a vos y a mí hasta el último día en que Él nos llame. Entonces, ¿qué debemos hacer? Permanecer unidos a Él, unidos en oración, unidos en la Eucaristía, unidos en su palabra, unidos en la comunidad, unidos en la caridad. Y en esa medida Dios es fiel y Él va a cuidar y Él nos regala esta paz. Nos acercamos a Dios no por la paz que Él nos va a dar, sino porque le amamos y queremos estar con Él. Y ya de regalo, Él nos regala la paz. Busquen primero el reino de los cielos, estar con Dios, y el resto va a venir por añadidura. Entre ellos, la paz. Entonces San Juan hoy desde el cielo nos desea esta paz de Cristo, esta paz del Padre. Ni angustias ni miedos. Te saludan tus amigos. Todos los santos nos saludan, hermanos. Todos los santos están aquí presentes con nosotros esta noche. Y nos dice, saluda a los nuestros, a cada uno en particular. El padre Giovanni Menocchio, él fue un sacerdote jesuita que falleció en el año 1655, nos dice, este era un saludo muy común entre los judíos, Shalom, por el cual deseaban todas las bendiciones posibles cayeran sobre sus amigos a quienes saludaban. Y finalmente un saludo personal, es decir, un saludo a cada uno, no saludo a todos. Hoy en día, aprovechando la pandemia, parece que la gente dice, buen día, buenas noches, así nomás ya saluda. Sin embargo, qué lindo es ese gesto de poder tomarse un tiempito para saludar uno a uno. También es ese amor personal, porque así también nos ama Dios. No es que nos ama a todos, sí, pero sin embargo nos ama a cada uno, infinita y gratuitamente. Entonces estamos llamados a nosotros también tener ese cuidado particular con cada uno. Entonces, cerrando todas estas cartas de San Juan, nos habla sobre el amor de Dios, nos habla de quién es Dios, que Dios es amor, nos habla de que somos sus hijos y que estamos llamados a actuar como sus hijos, y eso genera alegría en Dios y en todos los santos. Y nos desea desde el cielo que podamos vernos pronto cara a cara y que tengamos esa paz para vivir la voluntad de Dios. Así que con estos pensamientos en mente vamos a pasar ya al Evangelio de Juan. Bien. Pueden en este momento tomar un trago de agua, pueden estirarse un poco, comer algo si tienen a mano, algún maní, por ejemplo. O no sé si ya cenaron o cenan después, pueden comentar eso si es que quieren. Entonces vamos a pedirle en este momento al Espíritu Santo que Él renueve nuestras fuerzas, que en este momento quite fuera toda pereza, todo cansancio de estos cuerpos estudiosos y trabajadores, que en este momento abra nuestra memoria, nuestro entendimiento, para poder recibir con brazos abiertos aquello que Dios tiene para decirnos, y que se quede grabado en nosotros
para ponerlo en práctica. Vamos a ver hoy el capítulo número 12 de San Juan, desde el versículo 1 hasta el 19. Serían dos perícopas. La primera perícopa dice la cena de Betania y la segunda perícopa dice el Mesías entra en Jerusalén. ¿Qué es una perícopa? Es cada una de esas secciones de nuestra Biblia que tiene un título en negrita. Entonces, estos títulos se colocaron después, no lo colocaron los hagiógrafos, que son las personas que escribieron la Sagrada Escritura, no lo pusieron ellos, lo pusieron después para ayudarnos a nosotros cuando leamos. Habíamos visto el séptimo milagro o la séptima señal de Jesús, que fue la resurrección de Lázaro en las catequesis anteriores. Ahora llegamos ya a la fiesta de Pascua, a la última Pascua de la que Jesús va a participar, porque estamos a punto de entrar en su pasión. Según miramos nosotros lo que se narra en los evangelios, se mencionan 3 o 4 Pascuas, y eso hace que nosotros podamos calcular que el tiempo del ministerio público de Jesús fue de 3 años y medio. 3 años y medio. Y ahora estamos llegando al último año del ministerio público de Jesús. Y entonces con este ambiente en mente habíamos visto que a Jesús le perseguían y Jesús entonces se alejó de ellos para aplacar su ira y para poder seguir predicando. Ahora se acerca la Pascua y Jesús vuelve a subir a Jerusalén. Juan 12, del 1 al 19. Si todavía no compartieron esta transmisión, aprovechen este momento para compartirla. No me están haciendo un favor a mí, sino que le están haciendo un favor al Señor y a aquellas personas que van a recibir. Así que siéntanse contentos de tener esta oportunidad gratuita de llevarla al Señor. Juan 12. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado entre los muertos. Allí lo invitaron a una cena. Marta servía y Lázaro estaba entre los invitados. María, pues, tomó una libra de perfume muy caro, hecho de nardo puro, le ungió los pies a Jesús y luego se los secó con sus cabellos, mientras la casa se llenaba de olor a perfume. Judas Iscariote, el discípulo que iba a entregar a Jesús, dijo: ese perfume se podría haber vendido en 300 denarios para ayudar a los pobres. En realidad, no le importaban los pobres, sino que era un ladrón, y como estaba encargado de la bolsa común, se llevaba lo que echaban en ella. Pero Jesús dijo: déjala pues, lo tenía reservado para el día de mi entierro. A los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Muchos judíos supieron que Jesús estaba allí y fueron, no solo por ver a Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado entre los muertos. Entonces los jefes de los sacerdotes pensaron en dar muerte también a Lázaro, pues por su causa muchos judíos se alejaban de ellos y creían en Jesús. Al día siguiente, muchos de los que habían llegado para la fiesta se enteraron de que Jesús también venía a Jerusalén. Entonces tomaron ramos de palma y salieron a su encuentro gritando: ¡Hosana! Bendito el que viene en nombre del Señor, bendito sea el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él, según dice la Escritura: no temas, ciudad de Sión, mira que tu rey viene montado en un burrito. Los discípulos no se dieron cuenta de esto en aquel momento, pero cuando Jesús fue glorificado, recapacitaron que esto había sido escrito para él
y que ellos se lo habían hecho. Toda la gente que había estado junto a Jesús, cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó entre los muertos, cantaba sus alabanzas. Y muchos otros vinieron a su encuentro a causa de la noticia de este milagro. Mientras tanto, los fariseos comentaban entre sí: no hemos adelantado nada, todo el mundo se ha ido tras él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, nos dice aquí el evangelista San Juan que 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado entre los muertos. Si nosotros queremos saber en qué parte se encuentra Betania, podemos mirar el mapa de Palestina de aquel entonces, que voy a desplegarles en pantalla, y ahí les coloco una flecha. Bien. Ahí la flecha está apuntando a Jerusalén. Y si nos vamos un poco más a la derecha, llegamos a la ciudad de Betania. Era ahí donde estaba la casa de Marta, María y Lázaro. Entonces Jesús se estaba acercando a Jerusalén y de camino a Jerusalén se queda allí, en la ciudad de Betania, en la casa de Marta, María y Lázaro. San Cirilo de Alejandría nos dice: Jesús fue a Betania, no entró en Jerusalén, ya que si se les aparecía de repente a los judíos, podría encender su ira. En cambio, el rumor de que él estaba cerca suaviza gradualmente la rabia de su ira. Come con Lázaro, recordando a quienes lo vieron su poder divino y el hecho de que en verdad lo resucitó. Y tanto San Cirilo como San Beda, el Venerable, como San Juan Crisóstomo destacan este hecho, que él se fue también a la casa de Lázaro, no solamente por esa amistad que les unía, sino también para refrescar la memoria de las personas que vieron ese milagro, para que cuando se acerque su pasión y él anuncie nuevamente su resurrección, la gente pueda tener fe de que si le resucitó a Lázaro, tal vez pueda resucitarse también a sí mismo. Y Jesús visita de nuevo a sus amigos en Betania y la Biblia de Navarra nos dice que es conmovedor este acto de Jesús, de volver a visitarle a sus amigos, cómo tenía él una amistad tan divina, pero tan humana a la vez, y que se manifiesta, que se muestra en ese encuentro frecuente. Porque leemos como varias veces Jesús se iba al encuentro. Y ahí nos resuena un poco otra vez lo que decíamos en la lectura introductoria, ese encuentro cara a cara que genera cercanía, que genera intimidad. Y Jesús mismo era de esas personas que con las personas que amaba y que tenía una amistad cercana, entonces él compartía más tiempo. Y qué importante que nosotros también podamos compartir así tiempo con Jesús. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado entre los muertos. Allí lo invitaron a una cena, Marta servía y Lázaro estaba entre los invitados. Bueno, aquí no hay certeza si es que era la casa de Marta o no, o solamente ella, sintiéndose amada por el Señor y queriendo servirle, entonces se puso a servir. Pero probablemente pudo haber sido la casa de ella. Sin embargo, cuando nosotros miramos los relatos de este mismo hecho en los otros evangelios, porque la unción de Jesús se narra en los 4 evangelios, es uno de los pocos hechos que se narra en los 4. Entonces ahí vemos que en Mateo y en Marcos es prácticamente idéntico el relato. Sin embargo, ahí decía que era en la casa de un fariseo. Entonces pudo haber sido en la casa de un fariseo y Marta estaba sirviendo y Lázaro estaba entre los invitados. No hay incongruencia con eso, no hay ningún problema. Y dice, allí lo invitaron a una cena en Betania y dice, Marta servía y Lázaro estaba entre los invitados. María pues tomó una libra de perfume muy caro, hecho de nardo puro, le ungió los pies a Jesús y los secó con sus cabellos.
mientras la casa se llenaba del olor a perfume. Aquí nuevamente San Juan hace estos contrastes. Pone por un lado a María y por otro lado a Marta. Y ya habíamos mencionado este contraste, como aquí Marta se encuentra sirviendo en las cosas terrenales, haciendo cosas, y María con una tarea más espiritual. ¿Por qué? Porque hace una unción, unge a Jesús. Y ella va a hacer esa unción de su cuerpo ya en adelanto, dice Jesús, de su sepultura. Y aquella unción normalmente se hacía después de la muerte. Sin embargo, María no iba a poder hacer eso porque Jesús iba a resucitar muy rápido. Entonces, aquí vemos ese contraste entre Marta y María, acción y contemplación. Y es fundamental que nosotros podamos tener equilibrio entre ambas, que podamos tener un equilibrio entre la acción y la contemplación, que podamos nosotros tener este equilibrio con un orden. ¿Cuál es primero? ¿Es la contemplación o es la acción? Y nosotros podemos encontrar en la Sagrada Escritura una pista. Cuando leemos en Marcos 3, 13 y 14 nos dice: Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso. ¿Para qué? Para dos cosas: para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Y nosotros le escuchamos a Francisco de Asís. Él decía, bueno, vamos a salir a predicar, y si es necesario con palabras. Es decir, su presencia y sus obras también eran predicación. Pero sin embargo no va primero la acción, sino va primero la contemplación. Nos dice, para que estuvieran con él. Ese compartir tiempo cara a cara con Jesús es ese acto de contemplación, de escuchar su palabra, de estar en adoración eucarística. La contemplación primero. Entonces, en esa contemplación, en ese estar con Él, nos llenamos de Él. Y a partir de ahí, sí, necesariamente pasamos a la acción. Y en ese llenamiento, en ese proceso en que Jesús nos llena de sus pensamientos, nos llena de sus sentimientos, nos llena de su amor, de su gracia, de sus fuerzas, que nos movilizan, nos impulsan luego a la acción. Es muy difícil estar con Jesús y no sentirse tan amado que eso te lleve a querer amar, a ponerlo eso en acciones. Y dijimos un equilibrio, entonces nos vamos a la acción, y después de la acción, después de esa obra, volvemos a la contemplación. Volvemos junto a Jesús a darle gracias por eso que nos permitió hacer. Le ofrendamos esa obra que Él nos hizo para alabarle y glorificarle a Él. Porque finalmente nosotros fuimos instrumentos suyos. Y como dijimos, siempre en equilibrio. Una contemplación sin obras vendría a ser una fe muerta. Eso nos lo dice el apóstol Santiago en su carta. Por lo tanto, es importante que esa fe que me lleva a creer en el Señor, a estar con Él, se traduzca en obras. ¿Y cuál es el problema de que ese es el problema de que sea solo contemplación? Y el problema de que sea solo acción es que el motor que nos lleva a actuar, el motivo, la motivación que nos lleva a actuar, no es el amor a Dios y al prójimo, sino simplemente muchas veces un acto para tranquilizar nuestra conciencia, para hacer algo bueno, para sentirnos buenos. Entonces sería básicamente como una filantropía solamente. La iglesia, si nosotros le quitamos la contemplación, le quitamos el amor de Dios y a Dios mismo, se vuelve una ONG, una organización no gubernamental que busca ayudarle a la gente para que tenga mejor calidad de vida, para que no tenga hambre, para que tenga medicamentos, para que tenga educación. Sin embargo, cuando esos actos nacen del corazón de Dios, nacen del amor de Dios mismo, entonces ahí tiene un propósito. Y entonces ahí eso tiene un propósito y una ofrenda a Dios. Por eso es importante que en la medida en la que nosotros actuamos solamente y actuamos demasiado, nos agotamos. Esa acción continua nos desgasta. Hasta que finalmente terminamos agotados, fusilados
y decimos, bueno, hasta aquí llegué. Sin embargo, cuando nosotros después de accionar volvemos a la contemplación, volvemos a Dios, Él renueva nuestras fuerzas, Él renueva nuestro amor. Y es como si fuera que todavía no hicimos nada, como si fuera que estamos recién descansados y eso nos permite seguir amando, seguir ofreciendo. Y así encontramos el equilibrio entre la contemplación y la acción. Hay dos historias breves con respecto a la Madre Teresa de Calcuta en donde ella menciona la importancia de la oración. Narra que una vez, en una ocasión, la santa visitó a unas religiosas. Ellas, al notar que tenían mucho trabajo que hacer, decidieron reducir su tiempo de oración. Cuando la madre se enteró de esto, les preguntó, ¿cuánto tiempo oran al día? 1 hora, contestó una de ellas. Muy bien, a partir de mañana que sean 2, contestó la madre. Es decir, cuantas más cosas yo tengo que hacer, más necesito llenarme de Dios para poder hacerlas acorde a como Dios quiere. ¿Sí? Entonces, también se dio una segunda ocasión cuando el arzobispo Angelo Comastri, recordando un encuentro que tuvo con la Madre Teresa, narra: ella me miró con 2 ojos límpidos y penetrantes. Luego me dijo, ¿cuántas horas reza por día? Me quedé muy sorprendido por tal pregunta e intentando defenderme le repliqué, Madre, de usted me hubiera esperado un reclamo a la caridad, una invitación a amar a los pobres. ¿Por qué me pregunta cuántas horas rezo? La Madre Teresa me tomó las manos y las apretó entre las suyas, casi como para transmitir lo que tenía en el corazón. Luego me confió, Hijo mío, sin Dios somos demasiado pobres para ayudar a los pobres. Recuerda, yo soy solo una pobre mujer que reza. Rezando, Dios pone en mí su amor en el corazón y así puedo amar a los pobres, orando. Qué importante es la oración. Y ahí nos damos cuenta de por qué muchas veces en la familia queremos amarle a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos y nos cuesta. ¿Por qué? Probablemente no tuvimos suficiente oración. Nos vamos al trabajo y queremos amarle a ese compañero, a esa compañera que es prácticamente insoportable y no nos sale. Probablemente porque nos falta oración. En la parroquia y me voy y hay alguna persona que me cuesta amarle y no lo logro. Procuro, pero en la ejecución no me sale. Probablemente es porque me falta oración. Y yo me doy cuenta como a mí también me falta oración. Como hay veces que yo procuro y me esfuerzo ser fiel a Dios. Sin embargo, mi falta de oración a veces me traiciona. Y hace que yo no pueda ejecutar de la forma. Y en ese momento yo soy un antitestimonio. Por eso es tan importante acordarnos. Oración, contemplación. Y a partir de ahí logramos todo y de ahí volvemos a dar gracias. Bueno, María, Marta, acción, contemplación, equilibrio. ¿Qué hizo María? Tomó pues 1 libra de un perfume muy caro, dice. Y nosotros recién habíamos hecho una parte de comparación entre el Evangelio de Juan y los otros evangelios. Que se narra aquí que María tomó 1 libra de perfume muy caro, hecho de nardo puro, y le ungió los pies a Jesús. Luego se los secó con sus cabellos. Toma el perfume, le unge los pies. Sin embargo, cuando nosotros miramos en los evangelios de Mateo y Marcos, le unge la cabeza. Entonces ahí parece que, bueno, le ungió los pies o le ungió la cabeza. Pudo haberle ungido ambos. Y vamos a ver qué nos dice la tradición al respecto. San Agustín nos dice, aquí se mantiene la armonía entre los 3 evangelistas, Mateo, Marcos y Juan. No hay duda que registran la misma ocurrencia en Betania.
Lo que narra Marcos, narra Mateo, narra Juan, misma ocurrencia. Y nos dice, esta es la ocasión en que los discípulos también, como lo mencionan los tres, murmuraron contra la mujer, aparentemente por haber desperdiciado este ungüento tan precioso. Está el hecho adicional de que Mateo y Marcos nos dice que fue sobre la cabeza del Señor sobre la que derramó el ungüento, mientras que Juan dice que fue sobre sus pies. Se puede demostrar que esto no implica contradicción si aplicamos el principio de que incluso cuando los varios evangelistas, cada uno introduce un solo hecho, cada uno narra un solo hecho, Mateo y Marcos narran solamente la cabeza y Juan narra solamente los pies, nos dice, deberíamos considerar el caso de que realmente ambas cosas fueron elementos en la ocurrencia real. Y bueno, ¿cuál primero entonces? ¿Los pies o la cabeza? Tenemos otro padre que nos va a ayudar en breve con respecto a ese orden. Y nos dice aquí, de la misma manera, nuestra conclusión con respecto al pasaje que ahora tenemos ante nosotros, es decir, el de San Juan, debe ser que la mujer derramó el ungüento no solo sobre la cabeza, sino también sobre sus pies. La Biblia de Navarra va a traerle también al Evangelio de Lucas. ¿Por qué? Porque dijimos que se narran los cuatro, sin embargo hablamos de tres recién, de Lucas no hablamos. ¿Por qué? Porque se considera que la unción de Lucas es un hecho diferente a las unciones narradas aquí. La Biblia de Navarra nos dice, parece que hubo dos unciones del Señor en ocasiones distintas y por motivos diferentes. La primera, al principio de su ministerio público en Galilea, relatada por San Lucas. Y la segunda, al final de su vida en Betania, narrada aquí por San Juan, y que sin duda es la misma que relatan San Mateo y San Marcos. En San Juan tienen un carácter más personal. Se indican los nombres de quién unge a Jesús, María, y de quién murmura contra ella, Judas. Entonces, finalmente, discúlpenme. Este aire me está secando ya un poco la garganta, pero no se cambia desde aquí. Sí, gracias. Bueno, mismo hecho, aparentemente. Sin embargo, al mirar los detalles, concluimos que tanto Juan como Marcos como Mateo, bájale uno, tanto Marcos como Mateo como Lucas, no, Marcos, Mateo y Juan narran el mismo hecho. ¿Por qué? Porque narran la unción en Betania al final. Sin embargo, cuando se narra el Evangelio de Lucas, nosotros encontramos que el Evangelio de Lucas se narra en orden cronológico. Asimismo lo anuncia San Lucas. Entonces, al narrarse en orden cronológico, en Lucas 7 ya se narra este episodio. Lucas tiene 24 capítulos. Y ahí nos damos cuenta de que esa unción narrada por San Lucas se mencionaba que era una mujer pecadora. Sin embargo, aquí no se narra ni se menciona en ningún momento que haya sido una mujer pecadora. Y aquí Jesús hacía énfasis en la misericordia y sin embargo aquí Jesús hace énfasis en su sepultura, en su muerte. Entonces, finalmente, si bien los cuatro narran, Lucas narra una unción en Galilea al inicio del ministerio de Jesús y Marcos, Mateo y Juan narran una unción hecha por María en donde es Judas el que murmura. Y el orden en el que se da nos ayuda Cromatio de Aquileia. Nos dice, miren la humildad de esta santa mujer. No unge la cabeza sino los pies, solo después unge la cabeza del Señor. Por lo tanto, primero le lava los pies y luego la cabeza. Empezó a sus pies para que fuera hallada digna de proceder a ungir su cabeza. Entonces ahí tenemos un
un orden que pudo haber sido y que es bastante lógico que así haya sido. Que haya empezado por los pies y le haya ungido la cabeza. En Marcos y en Mateo se narra la unción de la cabeza, en Juan se narra la unción de los pies. Dice el versículo 4. Judas Iscariote, que iba a entregar a Jesús, dijo: ese perfume podría haber sido vendido en 300 denarios para ayudar a los pobres. 300 denarios para ayudar a los pobres. 1 libra de perfume. Parecen medidas que nos cuestan entender. Sin embargo, tenemos algunos datos que nos da la Biblia de Navarra. Nos dice, la libra, porque decía 1 libra de perfume, era una medida de peso equivalente a unos 300 gramos. Es decir, unos 300 gramos de este ungüento, de este aceite, es lo que ella derrama. Aquí Judas dice 300 denarios para ayudar a los pobres. Bueno, el denario era la paga diaria de un obrero agrícola. Por tanto, el valor del frasco de perfume equivaldría al salario de prácticamente todo un año. Entonces, esos 300 gramos equivalían al sueldo de prácticamente todo un año de un obrero agrícola. Y ahí nos damos cuenta que realmente era caro. Si nosotros miramos el sueldo mínimo de hoy, y bueno, sería como ese perfume que ella derramó era el sueldo mínimo de todo un año de un obrero. Entonces, era realmente costoso el perfume. Y nos dice en el 6, en realidad no le importaban los pobres, sino que era un ladrón. Y como estaba encargado de la bolsa común, se llevaba lo que echaban en ella. San Ambrosio nos dice, Judas fue elegido entre los 12 apóstoles y tenía a su cargo la bolsa de dinero para repartirla entre los pobres, para que no pareciera que había traicionado al Señor por falta de honra o necesidad. Es decir, en vista de que él ocupaba este puesto importante de tesorero de la bolsa, no podían decir, no, a Judas siempre le dejaron de lado, por eso le rechazó al Señor. O él tenía una necesidad de llamar la atención o una necesidad económica. Si él manejaba la bolsa, probablemente no tenía necesidades. Entonces, San Ambrosio nos dice de que fue elegido entre los 12 para cumplir esto, para que no parezca que ha traicionado al Señor por falta de honra o necesidad. Y así el Señor le concedió este oficio para que él también pudiera mostrarse justo en su trato con él. Sin embargo, él, en lugar de mostrarse justo con este oficio asignado por el Señor, él decidió traicionarlo. Y San Agustín nos dice, Judas no se pervirtió solo en el momento en el que cedió al soborno de los judíos y traicionó a su Señor. Ya era un ladrón, ya estaba perdido y siguió a nuestro Señor con el cuerpo, pero no con el corazón. Formó el número apostólico de 12, sin embargo, no cumplió como debía y finalmente fue reemplazado por Matías. Y nos dice, ¿qué enseñanza quiere darnos el Señor? ¿Por qué no le apartó a Judas? Y nos dice que se nos enseña a tolerar a los malvados y abstenernos de dividir el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo es la iglesia y que en este caso, si es que se le apartaba, iban a dividir ese cuerpo. Sin embargo, nos llama a poder tolerar. Y nos dice San Agustín, toleren a los malos, ustedes que son buenos, para que reciban la recompensa de los buenos y no caigan en el castigo de los malos. Sigan el ejemplo de nuestro Señor mientras vivió con la humanidad en la tierra. ¿Por qué tolera? Bueno, probablemente porque le dio tiempo, le dio oportunidades de convertirse. Y vamos a ver que a pesar de que Judas era un ladrón, Cristo le seguía amando y seguía dándole oportunidades para que se convierta. Sin embargo, nos dice San Agustín, no es de extrañar que Judas, que estaba acostumbrado a robar dinero de las bolsas, traicionara a nuestro Señor por dinero. Bien, entonces Jesús llega a Betania, se le hace una cena
Y Marta estaba sirviendo, Lázaro invitado, María viene y le derrama un perfume caro en los pies. Judas se enoja y reacciona y dice lo siguiente, que se le podía dar esto a los pobres. Y ahí Jesús le responde, déjala, pues lo tenía reservado para el día de mi entierro. A los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Entonces Jesús le defiende. Y ahí nos damos cuenta que como María guarda lo mejor para Dios. Ese perfume que tenía era costoso y ella lo guardó para Dios. Ella lo guardó para Dios. Y así también nosotros debemos guardar lo mejor para Dios. Y lo más valioso que yo tengo es mi vida. Ni por más de que tenga todo el dinero del mundo, no voy a poder comprar un segundo más de vida. ¿Por qué? Porque ese es un regalo de Dios. Y entonces toca darme cuenta de que es un regalo gratuito y entonces poder devolverle a Dios ese regalo. De poder tener ese corazón agradecido y ofrecerle a Dios mi tiempo, mi inteligencia, mi memoria, mi voluntad, mi dinero, todo al Señor. Y no esperar a que cuando sea viejo y me jubile y entre comillas tenga más tiempo, quién sabe si vamos a llegar. A nosotros nos toca hoy guardar lo mejor para el Señor. Nos toca guardar lo mejor para Dios. Y la Biblia de Navarra nos dice, la tradición de la iglesia ha visto siempre el gesto de la hermana de Lázaro como una muestra de la generosidad que se debe corresponder al amor de Cristo por nosotros. Al amor de Cristo por nosotros. Y me viene a la memoria la frase de nuestra querida beata, María Felicia, de Jesús Sacramentado, Chiquitunga. Ella dice, todo te ofrezco, Señor. Todo te ofrezco, nada me guardo para mí. Nada me guardo para mí, todo te ofrezco. Y es lo mismo que San Pablo pregunta. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, nos pregunta, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y la respuesta es nada. Nada soy, nada tengo y nada puedo hacer que no haya recibido de Dios. Todo lo recibí de Él. Entonces, de tener presente de que todo lo que tengo es un don, ahí nace ese corazón agradecido para devolver a Dios lo que es suyo, para darle una respuesta de amor, lo que por amor Él me regaló. Y me regaló solamente de forma temporal para que yo pueda administrar durante un tiempo cortito y después pueda devolverle. María derramó esto y dice Jesús, lo tenía reservado para el día de mi entierro. A los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Bueno, aquí San Agustín nos dice que con respecto a la parte de no me tendrán siempre, se refería a su presencia física corporal. ¿Por qué? Porque una vez resucitado, Él iba a estar 40 días más y después iba a ascender al cielo. Entonces, no le tendrán para siempre corporalmente. Y también dice que las personas que elijan no estar con Jesús, que elijan el pecado, entonces tampoco le tendrán para siempre. ¿Por qué? Porque en la eternidad ya no van a estar con Él. Porque ellos libremente eligieron no estar con Él, eligieron permanecer en el pecado. Pero esta primera parte de a los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. ¿A qué se refiere con a los pobres los tienen siempre con ustedes? San Cirilo de Alejandría nos dice, Jesús quiere que se cuide a los pobres, pero no a costa de servirle a Él. Es decir, a los pobres los tienen siempre con ustedes y les van a seguir teniendo y tienen que seguir amándoles. Todo lo que por ellos hacen, por mí lo hacen. Pero tiene que haber un orden de prioridad. Por eso San Cirilo dice, Jesús quiere que se cuide a los pobres, pero no a costa de servirle. Y bueno, si nosotros pensamos un poco, vamos a darnos cuenta que a los pobres los vamos a tener siempre. Porque esa pobreza material nace de la codicia
de algunas personas. Y esa codicia le va a acompañar al hombre hasta el fin de la historia. ¿Por qué? Porque hay suficiente para todos. Sin embargo, esa codicia hace que algunos tengan demasiado y otros no tengan ni lo suficiente. Por eso los pobres siempre van a haber, esos pobres materiales. Y también van a haber pobres espirituales que no tengan esa presencia de Dios, ese conocimiento de Dios. Y también pobres emocionales. ¿Por qué? Porque el ser humano es frágil y siempre va a tener esas fragilidades. Por eso es que los pobres siempre los tendremos con nosotros. Y a esa pobreza nosotros la debemos combatir. Debemos combatir esa pobreza material, esa pobreza espiritual, esa pobreza emocional también. Sin embargo, inclusive antes que los pobres está Dios como prioridad uno. Antes que combatir esa pobreza está Dios como prioridad uno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo me puedo preocupar por los pobres y empiezo a robar para poder ayudarle a los pobres. Sin embargo, yo le estoy ayudando a los pobres, pero yo le estoy fallando a Dios. Hay gente que es capaz de empezar a asesinar corruptos, por ejemplo, para intentar disminuir esa corrupción, esa injusticia para los pobres, para que ellos puedan tener una mejor calidad de vida. Sin embargo, ellos le están fallando a Dios. Ellos el fin que están persiguiendo es ayudarle al pobre. Sin embargo, por el camino, ellos le están fallando a Dios. Y si yo le estoy fallando a Dios primero, no me doy cuenta que inclusive puedo llegar a eliminar el hambre en el mundo, la ignorancia en el mundo, pero ¿a qué costo? Porque ahí es donde Jesús pregunta, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si a cambio pierde su alma? ¿Y qué podrá dar a cambio para recuperarla? Entonces ahí nos damos cuenta que primero es fidelidad a Dios, es ese amor a Dios y que a partir de ese amor a Dios nace el amor al prójimo, que a partir de ese amor a Dios nace el amor a los pobres. Sin embargo, primero, prioridad uno, fidelidad a Dios. Por eso Jesús dice, a los pobres los tendrán siempre, pero a mí no me tendrán siempre. Busquen primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Su amor nos impulsa a amar y su providencia a que podamos hacerlo. Su amor nos impulsa a amar y su providencia a que podamos hacerlo. Él nos regala todo para que podamos hacerlo con un corazón generoso. Orígenes nos dice, idealmente ambos ocurren juntos, el amor a Dios y el amor al prójimo. Ambos ocurren juntos, ya que el cuidado de los pobres es una especie, es una forma de ungir la cabeza de Jesús. Sin embargo, es importante que nosotros tengamos discernimiento. Y eso Dios nos va dando con la oración, nos va dando con su palabra. Que podamos discernir en qué momento tenemos que hacer qué. Porque no ir a la Santa Misa por una reunión, por ejemplo. Entonces ahí nosotros le estamos fallando a Dios. Yo tengo un compromiso con aquel que me ama, con aquel que me espera los domingos. Y yo, porque no sé, tengo una merienda, tengo alguna actividad, algún asado, hay algún partido de fútbol importante, algún evento, entonces yo simplemente dejo de lado. En lugar de invitarles a mis hermanos a ir junto a Dios. Una vez, como experiencia personal, yo me había juntado con unos amigos de la salsa para practicar. Y yo les dije, bueno, yo puedo hasta cierta hora porque después me tengo que ir a la misa. Y después podemos volver si es que después yo puedo volver si es que quieren. Y vamos, y finalmente me acompañaron ellos y vivieron una misa después de no sé cuántos años. Entonces, tenemos que aprovechar nosotros de esas situaciones para ser fieles a Dios y que otras personas viendo esa fidelidad también puedan acercarse. Y hay veces que sí, hay situaciones que son urgentes. Hay veces que vemos, no sé, un accidente de tránsito y vemos de que nadie más le está ayudando o lo que sea. Entonces, evidentemente, ahí toca postergar esa celebración y de cierta forma estamos amando a Dios, ayudando a ese pobre. Sin embargo, generalmente podemos ayudar a ese pobre después de cumplir lo que tenemos que hacer, después de tener esa cercanía con Dios. Bueno, recapitulamos. Jesús en Betania, viene María, perfume, Judas,
Se enoja, Jesús responde, déjala, tenía reservado para mí, a los pobres los tienen siempre, pero a mí no me tendrán siempre. Muchos judíos supieron que Jesús estaba allí. Fueron no solo para ver a Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado entre los muertos. Qué lindo es, hermanos, que la gente quiera vernos a nosotros para ver lo que Dios hizo en nuestras vidas. Cómo transformó esa muerte de pecado en esa vida. Cómo transformó esa depresión en alegría. Cómo transformó esa ansiedad en paz. Cómo transformó ese egoísmo en un corazón generoso. Qué lindo es que la gente también quiera vernos a nosotros para ver lo que Jesús hizo en nosotros. Y ahí dice el 10. Entonces los jefes de los sacerdotes pensaron en dar muerte también a Lázaro. Es muy lindo que la gente quiera ver eso, pero eso va a tener consecuencias. Porque eso que hace Jesús en nosotros va a generar reacciones negativas en otras personas que quieren seguir por el mal camino. Y nos dice, pues por su causa muchos judíos se alejaban de ellos y creían en Jesús. Qué lindo, hermanos, que por lo que Jesús hace en nuestra vida, la gente se aleje del mundo, se aleje de doctrinas falsas y se acerque al Señor. Y San Juan Crisóstomo nos dice, ningún otro milagro de Cristo enojó tanto a los líderes judíos como este. Era tan público, tan maravilloso ver a un hombre caminar y hablar después de haber estado muerto 4 días. Y el hecho era tan innegable, no se podía negar. En el caso de algunos otros milagros, le habían acusado a Jesús de quebrantar el sábado y así desviaron la mente de la gente. Pero aquí no había nada que criticar y por lo tanto descargaron su ira contra Lázaro. Y nosotros sabemos que si nosotros decidimos servir a Dios, decidimos dar testimonio de lo que Jesús hizo en nuestras vidas, nos van a perseguir. ¿Sí? Si te has decidido servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Eso dice la palabra de Dios. Entonces nosotros podemos estar tranquilos de que va a haber pruebas, pero el Señor está con nosotros. Y dice que se enojaron y que decidieron matar también a Lázaro. Al día siguiente, dice el versículo 12, muchos de los que habían llegado para la fiesta se enteraron de que Jesús también venía a Jerusalén. Se enteraron, es decir, estaban atentos a lo que pasa a su alrededor. Eso también habíamos visto en la catequesis anterior. Y nos dice, al día siguiente, muchos de los que habían llegado para la fiesta se enteraron de que Jesús también venía a Jerusalén. Entonces tomaron ramos de palmas y salieron a su encuentro gritando, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito sea el Rey de Israel. ¿Les suena estas palabras? Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Bueno, espero que sí. Y si no, les invito a que participen cada vez más de la Santa Misa, porque en cada misa se pronuncian estas palabras. Y estas palabras son del Salmo 118, versículo 25 o 26. ¿Y qué pasa? Aquí nos dice que al día siguiente muchos se enteraron y empezaron a aclamarle a Jesús. Sin embargo, no todos se pusieron contentos de la venida de Jesús. Y ahí San Juan Crisóstomo nos dice que tanto la riqueza como el poder son tan capaces de destruir a aquellos que no tienen cuidado. La riqueza como el poder son tan capaces de destruir a los que no tienen cuidado. Y nos dice, el primero, que es la riqueza, conduce a la codicia. El segundo, al orgullo. El poder conduce al orgullo. Y nos dice, vea por ejemplo cómo la multitud de los judíos es sólida, mientras que sus gobernantes son corruptos. Porque los primeros de ellos creyeron en Cristo, como afirman continuamente los evangelistas, diciendo,
mucha gente de la multitud creyó en él. Pero los que eran del partido gobernante no creían. ¿Cómo es que ahora entra abiertamente? Nos pregunta Crisóstomo. ¿Cómo es que ahora entra abiertamente en Jerusalén cuando antes no había andado recorriendo abiertamente entre los judíos y se había retirado al desierto? Nos responde él. Habiendo apagado su ira al retirarse, viene a ellos ahora que están más tranquilos. Además, la multitud que iba delante de él y luego lo seguía fue suficiente para arrojarlos en un miedo terrible, porque ningún milagro atrajo tanto a la gente como el de Lázaro. Ok, entonces habíamos dicho que Jesús había salido para que se apague su ira. Se apaga su ira, Él viene. Y aparte de eso había muchísima gente que le apoyaba, entonces los judíos no reaccionaron todavía en este momento. ¿Y cuáles son las palabras que proclamaban? Dice, tomaron ramos de palmas. ¿Por qué ramos de palmas? ¿Por qué no tomaron ramos de cedro o ramo de pino o de alguna otra planta? Bueno, la rama de la palma es un símbolo de victoria, un símbolo de triunfo, de paz y de vida eterna o nueva vida que se origina en el antiguo Oriente y en el mundo mediterráneo. Entonces, eran palmas, ¿por qué? Porque era la victoria de Jesús, era una nueva vida que le traía a este rey. Ellos esperaban un rey político que finalmente, con todo el poder que tenía, pueda liberarle de la opresión, de la esclavitud, de cierta forma, del pueblo romano, ¿sí? Del imperio romano. Entonces ellos estaban contentísimos, vieron de que le resucitó a un muerto que llevaba 4 días pudriéndose y dijeron, este es el que nos va a salvar. Y ahí ellos le aclaman gritando, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. La palabra Hosana viene del hebreo Hosana, que significa sálvanos ahora. Sálvanos ahora. Sin embargo, aquí se usaba ya como en un contexto de alabanza, como en un contexto de alabanza. Y nos dice San Cirilo de Alejandría que las multitudes no le alaban a Jesús con un lenguaje ordinario, con cualquier palabra nomás, sino que citan la escritura inspirada, lo que se dijo hermosamente acerca de él, confesando que él en verdad era el rey de Israel, lo llaman su propio rey y aceptan el señorío de Cristo. Hosana, sálvanos ahora, también puede ser entendido como ven Señor a salvarnos. Eso sería originalmente, aunque originalmente sería más con un tono de súplica y no tanto de alabanza. Y eso significa la palabra Hosana. Y dice bendito el que viene en nombre del Señor. ¿Qué significa bendito el que viene en el nombre del Señor? San Beda el Venerable nos dice en el nombre del Señor significa en el nombre de Dios Padre. En el nombre de Dios el Padre. Entonces cuando nosotros cantamos santo en el momento previo a la comunión, entonces pronunciamos estas mismas palabras, el Salmo 118. Y nosotros en la misa vivimos la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Entonces nosotros también anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Y ahí nos damos cuenta cómo la palabra de Dios está de lleno dentro de nuestra celebración. Si quieren pueden buscar un video que se llama La Palabra de Dios y la Misa en el canal de YouTube y van a encontrar ahí una explicación que pude dar para la comunidad, para una comunidad de Uruguay. Y dice, bendito sea el Rey de Israel. ¿Por qué el Rey de Israel? Porque Israel nos recuerda al reino que tuvo su máximo esplendor en la época del rey David. Esa fue la época en la que más grande era Israel. Después se parte en dos el reino de Israel, después de la muerte de Salomón, y queda el reino de Israel arriba y el reino de Judá abajo. Sin embargo, todo era el reino de Israel anteriormente. Y el rey de Israel le llaman así a Jesús.
¿Por qué? Porque iba a reinar sobre todo el pueblo, no solamente sobre Judá, sobre el pueblo judío. Y dice, Jesús encontró un burrito y se montó en él, según dice la Escritura. No temas, ciudad de Sión, mira que viene tu rey montado en un burrito. Bueno, esta es una profecía que hizo Zacarías, el sacerdote Zacarías, el profeta Zacarías, que está narrado en su libro en el capítulo 9, versículo 9. Y esto fue al volver del exilio, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que estuvo el rey David, estuvo el rey Salomón, se partió en dos el reino, después invadieron, se destruyó el reino del norte, invadieron, se destruyó el reino del sur, fueron exiliados a Babilonia, ya no tenían la tierra. Eso lo hizo el imperio babilonio. Después el imperio persa conquista a los babilonios y le deja volver. Entonces ahí a la vuelta ellos necesitaban un rey, querían un rey. Entonces el profeta Zacarías dice, no temas, ciudad de Sión, mira que tu rey viene montado en un burrito. Y esta profecía se cumple aquí en Jesús. Jesús encontró un burrito y se montó en él. Y aquí hay dos cosas que caracterizan a este burrito. Primero, ese burrito indica la realeza. Cuando nosotros miramos los libros de los reyes, vamos a ver que varias veces que cuando el rey asumía como rey, venía montado sobre un burrito. Y segundo, también es que Jesús viene como un rey de paz. ¿Por qué? Porque cuando el rey venía sobre un caballo con su tropa, venían son de guerra. Sin embargo, Cristo viene montado con un burrito y no viene con un ejército, sino que viene él solo. Jesús encontró un burrito, se montó en él y se cumple ahí la profecía de Zacarías. Eusebio de Cesarea nos dice, Zacarías dio esta profecía después del regreso de Babilonia hacia la conclusión de la profecía. Pero no hay registro, nos dice, de un rey judío desde ese tiempo, tal como predice la profecía, excepto nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en quien se cumplió esta predicción. Zacarías 9:9 dice, salta llena de gozo, oh hija de Sión, lanza gritos de alegría, hija de Jerusalén, pues tu rey viene hacia ti. Él es santo y victorioso, palma, humilde y va montado sobre un burro, sobre el hijo pequeño de una burra. Esa era la situación. Entonces una profecía de más o menos 5 o 6 siglos antes se cumple también en Jesús. Los discípulos no se dieron cuenta de esto en aquel momento, pero cuando Jesús fue glorificado, recapacitaron que esto había sido escrito para él y ellos se lo habían hecho. A veces, hermanos, muchas veces no nos damos cuenta de lo que Dios está obrando en nuestras vidas. Sin embargo, hay veces que nos damos cuenta un poco después. Sin embargo, ya sea después, más tarde o temprano, es importante que nosotros nos demos cuenta de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, de lo que Dios hizo en nuestras vidas, en mi vida, en tu vida. ¿Qué quiso decirte? ¿Qué quiso mostrarte? ¿Qué quiso enseñarte? Y entonces, aunque sea después, es importante que nos demos cuenta, porque eso nos hace sentir amados y nos hace dar testimonio de lo que Dios hizo en nosotros. ¿Por qué? Porque este libro de San Juan se escribe después, mucho después. Se escribe más o menos alrededor del año 90 después de Cristo. Entonces ahí nos damos cuenta de que muchísimo tiempo después ellos se dieron cuenta de lo que Dios hizo y en el momento en el que se dieron cuenta y vieron la necesidad, dieron el testimonio. Nos dice en el 17, toda la gente había estado junto a Jesús cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó entre los muertos. Cantaba sus alabanzas y muchos otros vinieron a su encuentro a causa de la noticia de este milagro. Entonces tuvo la gente que fue testigo y estuvo esa gente que, siendo testigo, le anunciaron a todos. Y eso tenemos que ser nosotros. Una vez que Dios obra en nuestra vida, nosotros damos testimonio para que otros se acerquen al Señor.
Y nos dice en el 19, mientras tanto, los fariseos comentaban entre sí, no hemos adelantado nada, todo el mundo se ha ido tras él. Claro, porque ellos querían matarle a Jesús para que no se vayan detrás de él, sin embargo ya fue tarde. Y aquí nos damos cuenta de que a pesar de que Jesús obra en la vida de una persona, como obró en la vida de Lázaro, como obra en mi vida, en tu vida, hay personas que dan testimonio y hay personas que se acercan. Sin embargo, hay personas que rechazan. Y eso no tiene que por qué desanimarnos. A Jesús no le desanimó, Él siguió dando testimonio. Y así también nosotros estamos llamados a poder darnos cuenta de lo que Dios hace en nuestra vida y poder también nosotros dar testimonio. Porque cuando la gente ve, la gente cree. O probablemente, según lo que vemos. Sin embargo, si ni siquiera hay hechos, es muy difícil que la gente crea. El padre Ernesto da un ejemplo muy sencillo para ilustrar este creer. Y dice, bueno, yo puedo decir, yo tengo el mejor detergente, el mejor jabón para ropas del mundo. Bien. Y viene otra persona después de mí y dice lo mismo. Y entonces, ¿a quién le creemos? En cambio, si yo agarro una ropa toda manchada, toda sucia, meto en el jabón, quito y sale limpio, entonces la gente cree. La gente va a decir si realmente es ese el jabón que funciona. Realmente es cierto lo que está diciendo. Entonces son nuestros actos los que hacen que la gente vea y la gente crea. Son nuestros actos los que le dan credibilidad a nuestras palabras. Por eso Jesús predicaba y después obraba los milagros para que la gente crea. Y así también nos toca a nosotros realizar estas obras, dar testimonio y aunque la gente no crea, perseverar. Y de esta forma vamos a resumir todo lo que pasó. Vimos Jesús va a Betania 6 días antes de la Pascua, cena, estaban Marta, María, Lázaro. María le unge los pies. Después Judas se enoja, reacciona y ahí Jesús le dice que la prioridad uno es Dios. Después a continuación sube él a Jerusalén, tiene una entrada triunfal. Mucha gente creyó por lo que Jesús hizo y hubo gente que aún así eligió no creer. Entonces, primera lección, estar atentos a lo que Dios hace en mi vida para darme cuenta tarde o temprano, pero darme cuenta. Segundo, proclamarle a Jesús como Rey de mi vida. Proclamarle Rey de mi mente, Rey de mi corazón, Rey de mis ojos, de mis oídos, de mi boca, de mi cuerpo. Proclamarle al Señor Rey. Y tercero, realizar las obras para que la gente crea. Darme cuenta de lo que Dios hizo, consagrar a Jesús como mi Rey de todo mi ser y realizar obras para que la gente crea. Entonces, con esto vamos a cerrar. Vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad de reunirnos nuevamente en su nombre. Te pido, Señor, que envíes más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los trabajadores somos pocos. Te pido que estas palabras se quedan grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón y que tu Espíritu nos lleve a darles vida. Nos unimos a tu oración diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Madre Santa, te damos gracias, porque tú eres el ejemplo perfecto de cómo seguir a tu Hijo. Tú eres el ejemplo perfecto de un cristiano. Tú estuviste atenta, tú viste lo que Dios hizo y proclamaste eso. Se alegra mi alma en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su siervo. Eso hizo Dios en vos. Te damos gracias, Madre, porque también obraste. Le llevaste a tu hijo, a tu prima y a cada persona que necesitaba estar junto a él. Y estuviste de pie con la comunidad después de la cruz, durante la cruz. También hoy estás de pie con nosotros para llevarnos siempre hacia tu Hijo y que podamos hacer lo que Él nos diga. Dios te salve María,
llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirla ahí entre los comentarios o escribir en el grupo de WhatsApp y apenas yo tenga un poquito de tiempo voy a estar respondiéndoles. Si esta catequesis fue de bendición para ustedes, no se olviden de darle me gusta y de suscribirse también al canal. De esa forma, YouTube muestra el contenido a más personas. Nos veremos el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal. Dios mediante y por delante. Buenas noches.